Hola a todos, soy Carlos Rincelli, transmitiendo directamente desde la ciudad de Buenos Aires. Esto es Ambiente de Vuelo. En el día de hoy, un informe especial y en ese sentido tratamos de buscar los temas que quizás, haciendo un mezclamiento entre el mundo aeronáutico y la vida cotidiana, la de cada uno de nosotros cuando no estamos sentaditos en un avión, pudiera tener algunos puntos de contacto. Y en eso, en el día de hoy, vamos a hablar de un tema que en estas latitudes y en esta época del año influye directamente desde que abrimos la puerta de casa, queremos ir al trabajo, a la escuela, aquellos que lo pueden hacer, y por supuesto a los que de alguna forma estamos ligados a la aviación, nos incide directamente. Y ese tema es la visibilidad. El productor general de este programa, ya lo saben, es Lucas Rincelli, y es también quien prepara estos contenidos que de alguna manera nos van a servir para ilustrarnos y poder entender un poquito más de qué se trata. Miren, la visibilidad es una medición que influye directamente en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo, hablándolo con mucho respeto para quienes lamentablemente naturalmente no la tienen o la han perdido, aquellos que necesitan manejar un auto, un colectivo, una bicicleta, algo que de alguna forma necesite desplazarse, porque la reducción de la visibilidad trae problemas serios, incrementa considerablemente el riesgo, la concepción de todo lo que tiene que ver con la accidentología, ya sea aeronáutica o moto propulsada en la forma que ustedes quieran. Debiéramos definir lo que es la visibilidad en términos cotidianos, y tiene que ver con el mayor o menor distancia, dependiendo de las condiciones meteorológicas que puedan reconocerse o verse los objetos. Esa es una definición básica y tiene mucho que ver, y fíjense que ahí la influencia de la condición meteorológica es directa, porque elementos que reducen la visibilidad desde el punto de vista atmosférico puede ser la lluvia, la llovizna, la niebla, la neblina, el smog y tantas cosas que uno las percibe, las toma como natural y de alguna manera a veces cuesta diferenciar por qué se le dice neblina y no niebla, o cuál es la diferencia entre la neblina, el humo y la llovizna. Y créanme que en el mundo de la aviación es un fenómeno, me refiero a la neblina y a la niebla, que en la reducción de la visibilidad la aviación ha luchado en términos tecnológicos para empezar a solucionarlos a partir de la década de los 90, con las distintas categorías que tienen los sistemas de aproximación por instrumento, que se denomina ILS, que esas siglas tienen que ver con Instrument Landing System, y el mejoramiento de este sistema, les decía antes, con la categorización, que ya en un ratito se los voy a marcar. Yendo al mundo aeronáutico, tengo que jugar hoy entre el mundo aeronáutico y el mundo no aeronáutico. Las limitaciones con la visibilidad son bastante concretas para poder operar, porque en la aviación hay dos tipos de reglas de vuelo para distribuir y para acogerse a cada una de ellas. Unas son las reglas de vuelo visual y otras son las reglas de vuelo instrumental. Independientemente de cualquier otra particularidad, quien define una cosa y la otra es la visibilidad. Sería natural que yo les dijera a ustedes que en un aeródromo o en un lugar apto para despegues y aterrizajes tiene que haber una visibilidad de 5 kilómetros mínima y una distancia a las nubes que puede rondar en los 300 metros, en los 1000 pies,
para que ese aeródromo o ese lugar apto para aterrizar sea controlado o no controlado. Hay diferencias que no las vamos a poner en la mesa de este especial, pero entendamos que hay mínimos de visibilidad y mínimos de altura de las nubes para poder operar. ¿Por qué? Porque el principio básico de la aviación, entre dos colegas que van a volar, es eso: ver y ser visto. Y hay estadísticas que hablan que los vuelos en altura, por ejemplo, entre dos aviones, uno que vuela a una velocidad promedio de 100 nudos y otro que vuela a una velocidad promedio de 300 nudos, una distancia de 4 millas separados, teniendo que hacer una maniobra evasiva, cualquiera de los dos aviones, y sobre todo el más rápido, tiene 36 segundos para realizarla para evitar el impacto. Lo cual, 36 segundos parece que es mucho, pero no lo es tanto. Si los dos aviones de las mismas características, de 100 nudos, 300 nudos, se encontraron a una distancia de 1 milla, solamente 9 segundos para evitar el impacto, la colisión o el susto grande. Lo cual, esto tiene que ver con la relación entre por qué me tengo que separar, por qué puedo adoptar una regla de vuelo visual o por qué instrumental. Y esto, que parece tan simple, en vuelo no lo es. Porque ustedes están volando, si fuera un avión comercial que vuela entre los 30.000 y 36.000, 40.000 pies, en un día diáfano, donde como les decía antes, la condición atmosférica no me haga una reducción de visibilidad, ustedes un avión claramente en el mismo nivel lo pueden ver cuando está dentro de un radio de 7 millas. Le estoy diciendo visualmente, ¿no? Pueden tener un instrumento que les indique y demás, pero la definición visual está en eso, en 7 millas. Es mucho, es poco, y depende de la velocidad mía y la velocidad del otro avión. Pero si estamos hablando de aviones comerciales que vuelan cerca de los 900 kilómetros horarios, bueno, 7 millas es bastante poco. ¿Cómo se mide la visibilidad en el sector más vulnerable, que es la pista para despegar o aterrizar en cualquier aeropuerto? Hay una medición que se denomina RVR y tiene que ver con Runway Visual Range. Es el rango de visibilidad que hay en la pista. A lo largo de cualquier pista, el RVR se puede medir en 1 punto, en 2 puntos o en 3 puntos. Lo que sí es cierto, que para todo lo que tiene que ver con la información meteorológica, que en general viene a través del METAR, que es un instrumento que comenzó a brindarse allá por el año 1968 y que tiene que ver con las siglas, me refiero Meteorological Airdrome Report, y en ese reporte que nos dice qué visibilidad hay, el techo de nubes, la presión, la temperatura y alguna situación particular del aeropuerto o la intensidad y la dirección del viento. Dependiendo del país, es muy sensible el dato, pero si la visibilidad medida estuviera por debajo de los 2.000 metros, en algunos otros 1.500, tiene que haber un apartado donde diga RVR, que es la medición que se hace, tantos metros. ¿Por qué? Porque eso va a definir la categoría del aeropuerto, la categoría en uso del ILS y si puedo operar o no puedo operar. Ustedes me dirán, ¿por qué hace tanto hincapié en la visibilidad? Miren, en la Argentina, en una estadística que se hizo desde el año 2012 al 2016, la cantidad de incidentes y accidentes por reducción de visibilidad ascienden a 23, de los cuales 11 de esos 23 fueron fatales. Miren la importancia que tiene la visibilidad en la aviación, traspolado a la parte automotor. Si ustedes van en una ruta y comienza a llover, que empieza a reducir la velocidad, naturalmente uno reduce la velocidad del vehículo.
Estamos hablando de sentido común, ¿no? Hay gente que decide otras cosas, pero en el sentido común, cuando ustedes empiezan a ver que la visibilidad se reduce, lo más natural es reducir la velocidad del auto. Y está más que bien, porque con la lluvia la adherencia de las cubiertas al asfalto no es la misma, y sobre todo en una ruta a velocidad, y como decían nuestros papás, nuestros abuelos y aquellos que tienen conocimiento de cómo que hay que operar un auto, cuando ustedes necesitan aplicar el freno, la reacción del vehículo no es la misma. Créanme que en los aviones es exactamente igual, porque en las pistas para despegar y aterrizaje la visibilidad es un factor a determinar, y si se produce esto que es la lluvia, también nos trae complicaciones para poder hacer un despegue y un aterrizaje. De entrada, yo les hablé de la niebla y la neblina, que es un fenómeno que, como les decía, por estos días, a esta altura del año, en estas latitudes, es casi moneda corriente. ¿Y saben por qué? Porque tienen que ver con la saturación de la atmósfera, porque en realidad la neblina o la niebla son partículas de agua que se han saturado y no nos dejan ver absolutamente nada y uno se siente como mojado. No voy a entrar a hacer una descripción meteorológica del tema porque se me van a enojar confesores, Matías Bertolotti, a los cuales les mando un gran abrazo a ambos, pero sepan que cuando la visibilidad se reduce a menos de 1 kilómetro, esas partículas saturadas que nosotros conocemos como neblina o niebla, insisto, menos de 1 kilómetro, a eso se lo denomina niebla. Cuando esas partículas están dispersas, reducen la visibilidad, pero tenemos más de 1 kilómetro, a eso se lo denomina neblina. Menos de 1 kilómetro niebla, más de 1 kilómetro neblina. Ahora ustedes miran, ¿y eso cómo se disipa? Con dos elementos fundamentales. Primero, por calentamiento. Vale decir que cuando sale el sol, empieza a calentar, seca esas partículas de agua y la niebla o la neblina desaparece. ¿Qué va a pasar? Si amanecimos con niebla, sol empieza a secar esas partículas, la niebla se convierte en neblina, porque va a aumentar la visibilidad, y después va a tender a desaparecer. Otro factor que puede ayudar para que esa dispersión sea más acelerada, por supuesto que es el viento. Entonces, una combinación de sol y viento hace que, por suerte, eso se disipe. Por eso que las neblinas o las nieblas siempre son preponderantes durante las primeras horas del día o las últimas. ¿Por qué? Porque desaparece el sol. Básicamente es eso. Yo les hablé a ustedes de las categorías de los aeropuertos. Y esto ya es más que nada para los colegas, pero ustedes piensen que hay 3 tipos de visibilidad. La vertical, la horizontal y la oblicua. Porque cuando uno hace una aproximación bajo reglas de vuelo visual a un aeródromo o a un lugar apto para aterrizar, cuando está en la parte final, ahí nuestro cerebro, el área cognitiva tan importante para el desarrollo de todas las actividades, genera un elemento que se llama PIP. Obviamente que uno le da la orden general PIP. ¿Y qué es el PIP? El PIP es el Project Impact Point, que es el punto donde nosotros proyectamos hacer contacto con el tren de aterrizaje en la pista. Esto quiere decir que nuestro cerebro genera ese punto a partir de ver dónde está volando y ver a dónde quiere aterrizar. Por supuesto que si ustedes están volando bajo reglas de vuelo visual y ese día está meteorológicamente apto para el vuelo visual, simplemente se proyecta. Esto pasa en los aeroclubes, escuelas de vuelo, en los aviones de pequeño porte o los de gran porte, si están haciendo una aproximación sin apoyatura de otro sistema de aproximación más allá de la experiencia y la visualización de la pista. Ahora, si ustedes van a hacer una aproximación en un aeropuerto donde se están apoyando con un sistema de aproximación instrumental, vale decir que independientemente de la condición
meteorológicas, que es un detalle que después les resalto, operan bajo una aproximación instrumental, el PIP en general se manifiesta cuando toman contacto visual, que en algún punto, y depende de la categoría, lo van a tener que hacer, y aquí se los resalto. Los aeropuertos que tienen categoría 1 de ILS pueden volar por instrumentos hasta una cierta altitud que guarda relación con los 200 pies y una visibilidad, perdónenme, horizontal de 550 metros. Esto quiere decir que ustedes en un punto dejan de volar instrumental y tienen que ver para poder aterrizar. Categoría 1, 200 pies, 550 metros de visibilidad. Categoría 2 son 100 pies, es bastante bajito, y 300 metros de visibilidad. Y la categoría 3, y vamos a, porque hay 3A, 3B y 3C, pero hablemos solamente de la 3, tiene sin techo de nubes, 0, hasta el piso, y con una visibilidad en pista de 200 metros. Vale decir que la importancia de las categorías tienen que ver con el techo de nubes y la visibilidad horizontal. ¿Por qué les referencié de entrada el tema del BFR y FR? Condiciones meteorológicas visuales, condiciones meteorológicas instrumentales. Para cerrar este informe les digo que ustedes, mientras las condiciones meteorológicas sean visuales, pueden operar de manera visual o instrumental en función de las reglas de vuelo. Condiciones meteorológicas visuales, las reglas de vuelo que pueden operar siempre y cuando esté habilitado ustedes como piloto, el avión y el lugar de lo que se trate. Pueden volar bajo las dos reglas de vuelo. Ahora, cuando las reglas, o mejor dicho, cuando las condiciones meteorológicas están instrumentales, las únicas reglas de vuelo que pueden operar son instrumentales. ¿Qué define esto? La condición meteorológica. ¿Cuál es el factor preponderante dentro de la variable de la condición meteorológica? La visibilidad. Por eso es tan importante la visibilidad, por eso hicimos este informe, por eso creímos que para el señor, la señora que sale a manejar, que sale a andar en bicicleta, en moto, que tiene que llevar al chico al colegio, que tiene que tomar un avión, bueno, interpretemos, sepamos que la visibilidad es un factor fundamental para poder hacer nuestra actividad. Solamente les voy a mostrar esta gráfica que preparó Lucas, que tiene que ver con los mínimos para poder operar, vertical, horizontal, en este caso no el oblicuo, pero fíjense que ahí tienen unas altitudes mínimas sobre las montañas, altitudes o distancias mínimas sobre la nubosidad, y en la parte inferior y sobre la izquierda pueden ver lo que pasa en una zona de control donde hay que respetar esa visibilidad y esa altitud mínima para poder ver y ser visto. Como los viejos instructores, en la aviación hay que ver y ser visto, porque es la única garantía de la reducción de los incidentes y accidentes de aviación. Esperemos que haya sido de su agrado este informe, antes que el sol provoque más marcas en mi cara y que nos gane, porque bueno, esto es un especial que está grabado y de alguna manera queremos siempre cumplirle con los horarios. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, esperemos que esto sea de utilidad no solamente para el que vuela, sino para el que toma decisiones y escucha a la mañana, hay neblina, hay niebla, muy bien, warning, las cosas más despacio, como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. Finalizando este especial, queremos decirles que como siempre lo subimos a todas nuestras plataformas, llámese Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube.
para que ustedes se puedan suscribir, es absolutamente gratuito, y le hagan clic a la campanita, de tal manera que sepan cuando hay entrevistas, informes especiales y todo lo que tiene que ver con la agenda aeronáutica para nuestro programa, que llamamos con muchísimo grado Ambiente de Vuelo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.